En la palabra de Dios se menciona un personaje llamado Enoc. De Enoc se sabe muy poco. Entre lo poco que se dice en la palabra de Dios, hay un versículo que dice lo siguiente: y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y quiero que meditemos en esta palabra, caminar con Dios. Caminar con Dios no es algo que resulte fácil, porque ¿cómo seguir un camino de alguien que nunca has visto? ¿Cómo seguir a alguien que nunca lo has visto en persona? ¿O cómo saber a dónde ir? Pero esta es una decisión que tomó Enoc. También se menciona otro personaje que se llama Abraham. Dice la palabra de Dios que Dios vino a Abraham y le dijo, sígueme. Y él tenía que dejar a su familia, tenía que dejar todo lo que él ya había construido para seguir el camino de Dios. Y es lo que demanda Dios, una entrega de nuestra voluntad, una entrega de lo que somos, de lo que queremos, rendir nuestra voluntad a los deseos de Dios. Y las personas pueden pensar, no, estar en el camino de Dios es fácil, estar en las cosas de Dios es sencillo, pero no es así. Incluso la palabra de Dios se nos hace saber que es difícil. Y Él llama a los dos tipos de caminos que conocemos: el camino ancho, donde las personas pueden andar por él y hacer lo que les plazca y hacer cada una de las actividades que ellos creen que sea mejor para sus vidas. Y declaran el camino de Dios como el camino angosto, aquel camino donde va a haber obstáculos, aquel camino donde va a haber piedras, quizás serpientes. Y Dios nunca ha prometido pues un jardín de rosas para las personas que quieran seguirle a Él. Dios no ha prometido maravillas o descanso o todas estas cosas en el camino para las personas que quieran ir en pos de Él. Es algo difícil. Pero ¿cómo seguir el camino de alguien que nunca has visto? ¿Cómo escuchar la voz, obedecer la voz de alguien que nunca lo has visto o has tenido la oportunidad de hablar directamente con Él o escuchar su voz audible? Por eso es que no es tan fácil seguir el camino de Dios. Muchas personas han tratado y se han encaminado, se han puesto en las cosas de Dios, pero a lo largo del tiempo pues se ven fracasadas. ¿Por qué es esto? Porque estar en el camino de alguien que no has visto, escuchar y obedecer la voz de alguien que no lo has oído, pues requiere fe. Más adelante en otro libro de la palabra de Dios se nos menciona que de Enoc, que él tuvo fe, porque tuvo fe, fue traspuesto para no ver muerte. Y esto es el camino de Dios, es por fe. Y muchas de las personas pueden criticarnos y decir, pero ¿por qué se dice esto si nunca has visto a esta persona? ¿Por qué haces esto si nunca la has escuchado? Es por fe. Y por eso es un camino difícil. Por eso es que el camino de Dios es muy difícil. Pero la ventaja del camino de Dios es que cuando lleguemos al final, cuando lleguemos a la meta por el cual nos enlistamos, es que no va a haber muerte de nuestra alma, no va a haber sufrimiento. Y por muy difícil, que por muy duro que fuera el camino en el transcurso, pues va a haber una recompensa para todas aquellas personas que decidieron caminar en pos de Dios. Y hay un pensamiento que dice, si resulta muy fácil, pues quizás no estés en lo correcto, y si resulta difícil lo que estés haciendo, quizás sea lo correcto. Quizás no se cumpla en todos los aspectos, pero en la vida espiritual sí es una verdad. Nunca fue tan fácil caminar con Dios. Pero no sé, si tú te has encaminado con Dios, has decidido seguir sus pasos. Y te animo en este día que retomes el camino de Dios, que no te apartes de Él. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su fin es fin de muerte. ¿Cuál es el camino que estás siguiendo?